Hola, que el Señor Jesús los bendiga grandemente. El día de hoy vamos a iniciar con una serie de 6 videos para abordar un tema de suma importancia para el pueblo de Dios. El tema se denomina la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué es importante abordar este tema? Porque al igual que muchos otros temas bíblicos, este ha sido mal interpretado. Dios no quiere que cuando nos dirijamos a Él lo hagamos mecánicamente, recitándole de memoria siempre las mismas palabras. El Señor desea que cuando hablemos con Él, porque eso es precisamente lo que significa la palabra orar, orar quiere decir hablar con Dios. Y cuando le hablemos tenemos que hablarle no solamente con los labios, sino con el corazón, manifestándole todo aquello que en ese momento nazca desde lo más profundo de nuestro ser. Vamos a leer conjuntamente el pasaje del libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 13, que dice así. Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6.6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6.7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6.8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6.9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6.10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6.11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6.12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6.13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. La práctica de la oración la encontramos desde los tiempos del Antiguo Testamento. Eran oraciones espontáneas, de una relación de verdadera comunión del hombre con Dios, como fue el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, etc. La práctica de la oración se fue desarrollando en Israel, de tal modo que el israelita piadoso se dirigía a Dios por lo menos 3 veces al día, elevándole su oración en el lugar en donde se encontrara. Sin embargo, con el paso del tiempo, la práctica de la oración entre los judíos se convirtió en algo rutinario, mecánico, automático, y iban repitiendo sus oraciones sin sentirlo y tal vez sin entender lo que estaban diciendo. Esto se daba en los días de Jesús. Aquellos escribas y fariseos hipócritas oraban pero sin sentirlo en el espíritu, sino para hacer alarde de piedad entre quienes los veían. Hacían ostentación de algo que no correspondía a la realidad interior de su vida. Oraban en las plazas y en las calles, pero no era más que mera palabrería, para buscar la vanagloria de sí mismos. Cristo enseñó a sus discípulos a orar a través de la oración conocida como la oración del Padre Nuestro, pero no para que la memorizaran y la repitieran mecánicamente, sino para que les sirviera como un modelo, como una guía en su modo de orar y para inspirar el contenido de sus oraciones, con el único objeto de adorar a Dios y de presentarle sus necesidades. Pero esta oración no debe tomarse con ligereza. Cada una de sus súplicas nos comprometen grandemente con Dios Padre y quizá tengamos que vernos obligados a revisar nuestra vida cristiana para ver cómo estamos delante del Señor antes de que salga de nuestros labios la oración del Padre Nuestro, y tal vez varios de nosotros tengamos que detenernos y digamos, no,
No puedo. No puedo hacer esta oración porque mi vida no es como Dios manda y me siento como fariseo, es decir, hipócrita y falso al realizar la oración del Padre Nuestro. Vamos a retomar el pasaje del libro de Mateo capítulo 6 y iniciaremos el día de hoy analizando el contenido de Mateo capítulo 6 versículo 9, que dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 6 versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La palabra Padre no es un concepto nuevo en la palabra de Dios. Ya desde los tiempos del Antiguo Testamento se hablaba de Dios como Padre, pero Padre no de los judíos como individuos, sino Padre de la nación de Israel. Es decir, que en el Antiguo Testamento la paternidad de Dios tenía un carácter colectivo. En el Nuevo Testamento, el concepto de Padre se amplía considerablemente. Por un lado, de manera individual y exclusiva, referida al unigénito Hijo de Dios, o sea, a Cristo, quien es el Hijo único y directo de Dios. Y por otra parte, el concepto de Padre también se aplica de manera colectiva para todos aquellos que recibimos a Cristo en nuestro corazón y que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Pero nosotros somos hijos por adopción, tal como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. Juan 1:11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesús vino para pagar por los pecados de todo el mundo, pero cuando envió a sus discípulos a predicar diciendo, «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado», también les dio instrucciones, diciendo, «Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Sin embargo, Israel, su propio pueblo, cerró su corazón, y no solamente no le recibió, sino que lo acusaron injustamente, lo enjuiciaron y pidieron su muerte en la cruz. Pero a todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón y que lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor nos ha dado la potestad, es decir, el poder, la facultad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:13 complementa diciendo, Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando nos convertimos al Señor Jesús, nacimos espiritualmente y fuimos engendrados, concebidos, procreados por la voluntad de Dios, quien nos adoptó como hijos suyos, tal como lo vemos en el capítulo 1 de Efesios, versículos 3, 5 y 6. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 5:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 6:6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Solamente a través de Jesucristo podemos ser aceptados y adoptados por Dios como sus hijos, lo cual tiene congruencia con lo dicho por Jesús mismo cuando manifestó, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí». ¿Y qué sucede una vez que nos hemos convertido en hijos de Dios? ¿Cómo podemos saber si efectivamente ya somos hijos del Señor? Romanos capítulo 8 versículos 14 al 17 nos da la respuesta. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre es una palabra derivada del arameo que significa papá, papacito,
Romanos 8, versículos 16 y 17 continúa diciendo. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Coherederos con Cristo significa que recibiremos herencia de parte de Dios conjuntamente con el Señor. Por otra parte, como buen padre, Dios nos ama y protege, pero también nos educa y disciplina, para que seamos buenos hijos y buenos discípulos. Porque la raíz de las palabras discípulo y disciplina es la misma. Y esa disciplina es muchas veces a una costa de nuestro sufrimiento. Nos lo dice Hebreos 12, versículos 5 al 7. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En conclusión, la palabra Padre Nuestro significa que Dios es Padre de todos aquellos que somos parte del pueblo de Dios, y por lo tanto, todos somos hermanos, no biológicos, sino espirituales. Pero esto conlleva una gran responsabilidad, pues nos compromete a tener una vida en santidad y en obediencia absoluta a la palabra de Dios, para que podamos estar en comunión entre nosotros y con Dios. Primera de Juan 1:3 y Efesios 5:1 nos lo dicen. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por otro lado, cuando decimos en la oración del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, nos referimos a que el nombre de Dios debe ser conocido, alabado, bendecido y glorificado, no solo de palabra, sino de pensamiento, y sobre todo con nuestra conducta y con nuestras buenas obras. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 25 y 26, nos dice, Juan 17, 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Juan 17, 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Asimismo, en el libro de los Salmos 34:1 nos refiere. Salmos 34:1. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó, y se fue. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Además, en Salmos capítulo 63, versículos 3 y 4 agrega, Salmo 63:3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Salmos 63:4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y el Evangelio de Mateo en su capítulo 5, versículo 16 dice, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este punto, vendría bien preguntarnos a nosotros mismos, ¿glorificamos verdaderamente el nombre de Dios o solo lo honramos de labios y lo deshonramos con nuestro modo de vivir? ¿Somos un pueblo que confesamos a Dios con la boca y lo negamos con la conducta? A este respecto, Mateo capítulo 15 versículos 7 al 9 dice, Mateo 15:7, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Si la palabra escrita de Dios es lo que guía nuestra vida y nuestro corazón está cerca del Señor, no tenemos de qué preocuparnos. Pero si no es así, nos haría bien meditar sobre el siguiente pasaje bíblico, que si bien fue dirigido originalmente a los judíos en los tiempos de la ley, solo cambiemos el sobrenombre de judío por la palabra cristiano y el término ley por gracia. Dice así en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24. Romanos 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Es decir, violando y desobedeciendo la voluntad de Dios, ¿caes en idolatría? Y en Romanos capítulo 2, versículos 23 y 24, termina diciendo, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos en Cristo, si no somos imitadores de Dios, si no vivimos de acuerdo con lo que predicamos, el nombre del Señor Jesús es blasfemado, ofendido de parte de quienes aún no lo conocen, y todo por causa de nosotros. Hay muchas formas de deshonrar a Dios. Una de ellas es convertir a Dios en un objeto. Cuando queremos usar a Dios en lugar de permitir que Él nos use a nosotros para sus propósitos divinos. Cuando en nuestras oraciones, en lugar de alabarlo, exaltarlo y adorarlo, solo le hacemos peticiones y peticiones para nosotros mismos o para gente cercana a nosotros, pero casi nunca pedimos por todo y por todos. Pedir solo por nuestras necesidades e intereses personales es buscar nuestra santificación personal, y esta es otra forma de deshonrar a Dios. ¿Cuál es nuestra motivación cuando oramos? ¿Para que los demás digan que somos buenos cristianos? Esta santificación no es para honra de Dios, sino para nuestra propia honra. Uno de los grandes pecados registrados en el Antiguo Testamento fue el de los hombres que, buscando su propia honra, trataron de construir la histórica Torre de Babel en la tierra de Sinar, cuando los descendientes de Noé intentaron levantar una torre que llegara al cielo, por lo que Dios confundió sus lenguas, y de ahí proviene el nombre Babel, que significa confusión. Génesis 11 del 1 al 4 dice, Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Por más que nos cueste trabajo creerlo, la aspiración de estos hombres en la tierra de Sinar es actualmente la misma aspiración dominante en el interior de todo ser humano, principalmente de las personas que no tienen temor de Dios. Por eso el mundo no quiere nada con Dios. Le cuesta trabajo aceptar las palabras de Jesús cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La gloria, la alabanza y la adoración no debe ser para nosotros, sino al único y verdadero Dios, como dice en Salmos 115:1. Salmos 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Si pensáramos y actuáramos como el salmista, nuestra santificación vendría por añadidura. ¿Debemos desear y buscar la santificación? Sí, pero no buscando nuestra honra personal, sino la gloria de Dios. Esto no nos costaría mucho trabajo si recordamos la inmundicia y pobreza espiritual que había en nuestra vida antes de nuestra conversión a Cristo. Si recordamos todas nuestras debilidades y caídas posteriores a nuestra conversión, y cómo a pesar de todo esto, Dios nos sigue amando y bendiciendo gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Si somos conscientes de esto, humildes y agradecidos con Dios, entonces sí confiadamente podríamos exclamar: Padre nuestro que estás en los cielos, mediante nuestra alabanza y mediante nuestras vidas completamente rendidas y sometidas a ti, santificado sea tu nombre. Que el Señor los bendiga.